Dios les bendiga. Hoy día vamos a compartir la palabra en Marcos, capítulo 8, versículo 27. Dice así: Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole: ¿Quién dicen los hombres que soy? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros? ¿Quién dices que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Este evento de Jesús sucede en el sector norte del mar de Galilea, en Cesarea de Filipo. Era un lugar donde había un templo a César y se le rendía culto como un dios. Entonces Jesús lleva a sus discípulos a este lugar y los confronta con este tipo de preguntas y le dice: ¿Quién dice la gente que soy? Sabemos que es la primera vez que Jesús hace esta pregunta de él mismo. Siempre la gente fue la que se preguntaba quién era Jesús. Cuando Jesús echó fuera demonios, ellos dijeron: ¿quién es este hombre que con tanta autoridad habla? Cuando Jesús sanaba, cuando Jesús caminó sobre el mar, cuando Jesús confrontaba a los fariseos, todo el mundo se preguntaba: ¿quién es este hombre? ¿Qué poder tiene? ¿Qué autoridad? ¿Y cómo habla? Es más, decían, nunca alguien había hablado o hecho los milagros que este hombre hace. Siempre era la gente que se estaba preguntando quién era este Jesús. Y acá hoy día vemos que Jesús se pregunta, o le pregunta a ellos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y la respuesta fue: unos dijeron Elías, otro Juan el Bautista, otro algún grande profeta. Entonces la gente tenía ese concepto hasta el momento de Jesús. Todo en cierta forma era muy positivo, pero no alcanzaban a la talla de quién realmente era Jesús. Y Jesús nuevamente después le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí Pedro, ¿cierto?, en representación del grupo le dice: tú eres el Cristo. El Cristo en griego era el ungido, ¿cierto? El Cristo no era el segundo nombre de Jesús, sino que era el ungido. El Mesías en hebreo era el ungido. Y dice: tú eres el ungido, tú eres el que estábamos esperando. Y aquí, volviendo al contexto histórico del pueblo judío, ¿cierto?, ellos esperaban al ungido durante muchas décadas, durante mucho tiempo. Ellos estaban bajo la opresión del Imperio Romano, pero anteriormente habían estado también bajo el Imperio Griego, bajo el Imperio de los Medos Persas. Entonces ellos por años esperaban este Mesías, este ungido que iba a traer la libertad y iba a opacar o iba a arrasar con el enemigo. Ellos esperaban un gran libertador para el pueblo de Israel. También en el periodo de silencio de la Biblia, también había muchos escritos que hablaban, ¿cierto?, de la venida también de este Mesías. Entonces acá sucede que Jesús hoy día hace esta pregunta. Hay un detalle acá, dice: en el camino Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente? ¿Y quién dicen ustedes? Y ahí se levanta Pedro y dice: tú eres el Cristo, tú eres el ungido. Inmediatamente aquí comienza una curva en el ministerio de Jesús. Ya empiezan a quedar atrás los grandes milagros, empiezan a quedar atrás esas señales de Jesús, y comienza a hablar de otra cosa. Aquí en esta curva ya comienza a hablarles a ellos de que debía ir a la cruz, de que debía ir a morir. Entonces Jesús esperaba una cierta maduración, un cierto crecimiento en sus discípulos, y cuando viene justamente esta enseñanza a ellos, y a ellos se les es revelado que era realmente el Mesías, comenzamos a hablar de otra cosa, del morir. Hoy día Jesús o Dios mismo nos pregunta a nosotros, en nuestro caminar, en nuestro diario vivir:
podemos también nosotros hacernos esta pregunta: ¿quién es Jesús para nosotros? Sabemos que toda la gente, todo el mundo conoce de Jesús. Sabemos que la historia se divide en un antes y un después de Cristo. Y para muchos Jesús es un gran maestro, para otros es un gran personaje, para otros es un sabio de la historia. Y así todo el mundo puede tener un concepto de quién es Jesús. Pero realmente esa pregunta tiene que tener una profundidad en nosotros. Debe hacernos recapacitar realmente quién es el Cristo, quién es Jesús. Y hoy día nos hace Dios esa pregunta a nosotros: ¿quién es Jesús? Y frente a esta pregunta, frente al Cristo que nosotros creemos que es el Salvador del mundo, que es el que nos viene a sacar de la opresión de este gobierno, ¿cierto?, espiritual del pecado, nosotros debemos de tomar determinaciones y decisiones. Frente a Jesús solamente se pueden tener dos posturas, que es: o yo acepto a Jesús como el gran Salvador, o simplemente le rechazo. No puedo quedarme en un tiempo intermedio, no puedo tomar otra decisión que no sea la aceptación o el rechazo de Jesús. Él vino como Salvador a este mundo. La gente le había malinterpretado, la gente no había entendido, la gente estaba esperando un guerrero, estaba esperando que Jesús prácticamente arrasara con el Imperio Romano. Pero Jesús le estaba hablando de una libertad espiritual. Y esa libertad espiritual es tan necesaria también en estos días. La gente, todos en algún minuto hemos estado bajo una ceguera espiritual, bajo un gobierno del pecado. Y Jesús nos viene a traer esa libertad. Él es el Mesías, Él es el ungido, y frente a Él nosotros debemos de tomar una determinación de aceptarlo. Y cuando nosotros le aceptamos, comenzamos también en esta curva a hablar de otra cosa. Así como Jesús le habló a sus discípulos de que Él iba a morir, también cuando nos es revelado el Cristo, cuando nosotros sabemos quién es Jesús, nosotros debemos de cambiar nuestro vocabulario y comenzar a hablar de morir a nuestro yo, a nuestro ego, a las cosas que eventualmente nos hacen daño y le hacen mal a otros. Dios quiere que nosotros hablemos de morir para crecer, para nacer de nuevo, para que Cristo viva en nosotros. Y ese Cristo se ve reflejado en amor, en verdad, en perdón. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Por lo tanto, en tu camino, hoy día, como cristiano o como no cristiano, pero también viene esta pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Que Dios te bendiga y que esta reflexión sea de bendición para tu vida.